Hola a todos, nosotros somos el grupo número 1 de Física para Bioanálisis, sección 1, y le venimos a hablar sobre la presión hidrostática y mi nombre es Víctor Amor. En la mecánica de los fluidos, la presión hidrostática es aquella que en un fluido en reposo genera por su propio peso. La presión hidrostática no depende de la masa, del peso o del volumen total del fluido, sino de su densidad, la aceleración de la gravedad y la profundidad del fluido. De acuerdo a la profundidad que exista con respecto a la superficie, la presión puede ser presión baja, presión media y presión alta. Sus características son: 1. Cualquier cuerpo sumergido en un fluido está sometido a fuerzas que actúan perpendicularmente al cuerpo, cuyo valor aumenta con la fuerza de profundidad. La manera en que los fluidos ejercen presión difiere de los sólidos. Estos ejercen presión hacia abajo, pero un líquido lo hace en todas direcciones. A continuación tenemos la fórmula, que la P mayúscula significa la presión ejercida en un punto, la P minúscula es la densidad del fluido, la G es la aceleración de la gravedad y la H es la profundidad a la cual se quiere calcular la presión. La presión P se define como el componente perpendicular de la fuerza, que va a ser igual a F por unidad de área. La altura va a ser igual a metros, la densidad va a ser igual a kilogramos sobre metros al cubo y la gravedad va a ser igual a metros sobre segundos al cuadrado. Hola a todos, mi nombre es Jesús Gutiérrez y estaré explicando un ejercicio básico acerca de presión hidrostática. Para calcular la presión hidrostática que se ejerce en un recipiente debido a una columna de mercurio de 40 centímetros de altura. Entonces, para determinar lo que nos están pidiendo, primero vamos a escribir la información que nos dan. Y lo primero que nos indica es la altura de la columna de mercurio, pero también nos dan información de la densidad de mercurio, que es 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Y en base a esto nos piden calcular la presión hidrostática. Pero algo adicional que siempre vamos a conocer en este tipo de problemas es la gravedad, que voy a tomar igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y para determinar lo que nos están pidiendo, pues vamos a utilizar la expresión de la presión hidrostática, la cual nos dice que la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la gravedad y también por la profundidad, que en este caso la estamos llamando altura. Recuerden que esta es la profundidad a la cual queremos medir la presión hidrostática. Entonces, en este caso en particular, queremos medir la presión hidrostática en el fondo de este recipiente. 3. Y en este caso ya podemos utilizar directamente la expresión porque ya conocemos la densidad, la gravedad y la profundidad. Pero antes de hacer esto debemos verificar que todas estas cantidades estén en el mismo sistema de unidades que por lo general vamos a estar trabajando con el sistema internacional. Las unidades de la densidad en el sistema internacional son el kilogramo sobre metros cúbicos. Y en este podemos ver que ya lo tenemos, así que no hay ningún problema. Y en este sistema, la gravedad se mide en metros sobre segundos al cuadrado, y que de hecho ya lo tenemos escrito de esta forma. Y por otro lado, la altura se expresa en metros, y como podemos ver, está en centímetros. Y lo que debemos hacer es una conversión, y haciendo esta conversión nos quedará un resultado de 0,4 metros. Y ahora que ya tenemos nuestras cantidades en el mismo sistema de unidades, lo que vamos a hacer es sustituir los datos. Entonces tenemos que la densidad es igual a 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y a esto a su vez multiplicado por 0,4 metros. Multiplicamos 13.600 por 9,8 por 0,4 y esto nos va a dar un valor de 53.312. 3. Y por otro lado, como tenemos estos
estos datos, entonces sabemos que un newton equivale a kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces reemplazamos estas unidades por newton. Y como tenemos metro y en el denominador de esta fracción está elevado al cubo, cancelamos esto a su vez para obtener metros, para obtener esto, lo cual es igual a 53.312 newton sobre metros al cuadrado. Pero esto es nada más que la presión hidrostática en el sistema internacional. Entonces se dice que esto en el sistema de presión hidrostática va a ser igual a 1 pascal. Entonces tenemos que 53.312 es igual a pascal. Entonces esto es la presión hidrostática que se ejerce en el fondo de este recipiente debido a una columna de mercurio. Hola, mi nombre es Carleni y yo les voy a estar explicando un segundo ejercicio sobre presión hidrostática. Y el ejercicio dice así: un batiscafo está sumergido en el mar a una profundidad de 200 metros. La densidad del agua del mar es de 1,028 gramos sobre mililitro. Determine qué presión hidrostática soporta el batiscafo a esa profundidad y qué fuerza ejerce el agua sobre una varilla de este batiscafo cuyo radio es de 40 centímetros. Conociendo esto, podemos proceder a tomar los datos, que sería H, que es la profundidad a la que se encuentra el batiscafo, que sería 200 metros. Densidad del agua del mar sería 1,028 gramos sobre mililitros. Y la gravedad, que es un valor constante, eso quiere decir que ya sabemos, independientemente del ejercicio, cuánto vale el valor de gravedad, que sería 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y por último, el radio de la varilla del batiscafo, que son 40 centímetros. Lo siguiente que debemos hacer es hacer las conversiones respectivas de aquellos valores que no estén en las unidades correspondientes. En este caso tenemos mililitros en densidad, pero los valores de densidad, o sea sus unidades, son kilogramos sobre metros cúbicos. Por lo tanto debemos llevarlo a esas unidades. Entonces tomamos nuestro valor y multiplicamos, en este caso para los gramos, decimos que un kilogramo es igual o equivale a 1000 gramos. Gramos lo ponemos en la parte de abajo para que al multiplicarlo se puedan cancelar. Y centímetros cúbicos equivale a 1 metro cúbico. En este caso lo ponemos en la parte del numerador para que se pueda cancelar con los centímetros cúbicos que se encuentran en el denominador. Y como resultado nos queda 1028 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora procedemos a su resolución. Primero tenemos que calcular la presión hidrostática, que su fórmula es densidad por gravedad por altura. Y como ya tenemos los valores convertidos a las unidades correspondientes, lo que hacemos es sustituir 1028 gramos de densidad, gravedad, que sería 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y altura en 200 metros. Ahora empieza en este punto del ejercicio una parte importante, que sería determinar en qué unidades quedará el resultado. Y decimos que un pascal es igual a 1 newton sobre metros cuadrados. ¿Cuánto vale un newton? Un newton vale 1 kilogramo sobre metros sobre segundo al cuadrado. Y por último, un pascal sería kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, decimos que la presión hidrostática equivale a 2,01 por 10 a la menos 6 pascales, o que sería lo mismo decir 2 megapascales. Ahora procedemos a calcular la pregunta B, que sería cuánta fuerza ejercida sobre una varilla del batiscafo. Entonces decimos que el área es igual a pi por r al cuadrado. Entonces sustituimos los valores y sería que 3,14, que es el valor de pi, multiplica a 0,4 metros, que es lo que
el valor o el diámetro de la varilla elevado a la 2. Entonces esto nos da como resultado 5,024 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Luego pasamos a sustituir la fórmula, que sería fuerza es igual a presión por el área. Entonces decimos 2,01 por 10 a la menos 6 pascales multiplica a 502,4 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Entonces pasamos a la parte en la que cancelamos los valores para que nos dé como resultado los newtons para la fuerza. Entonces decimos kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado multiplica a metros al cuadrado. Entonces el cuadrado de los metros se va con el metro de los pascales y nos queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es las unidades que conforman al newton. Entonces nos queda como resultado que la fuerza es igual a 1,01 por 10 a la menos 6 newtons. Hola a todos, mi nombre es Lisbel Viña y a continuación les estaré mostrando los materiales a utilizar del experimento. Estaremos utilizando una botella llena de agua, un alfiler y un recipiente. Mi nombre es Cristal Bravo y yo le estaré haciendo la demostración práctica del experimento de presión hidrostática. Tomamos nuestra botella ya llena de agua y la colocamos sobre el recipiente y abrimos 3 orificios en la botella. Mi nombre es Alba Ascanio y la conclusión de este tema es que los líquidos ejercen presión cualquiera que sea su dirección y que la presión hidrostática aumenta cuanto mayor sea la profundidad. Como lo vemos en el experimento, los orificios realizados en la parte más baja de la botella saldrá el agua con mayor presión debido a que sobre ella hay mayor cantidad de líquido. En conclusión, mientras mayor cantidad de líquido haya, mayor profundidad habrá y por lo tanto la presión hidrostática será mayor.